Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de actualidad y bolsa. Hoy os traemos un nuevo vídeo de bolsa y es el análisis de Endesa, compañía eléctrica española que todos seguro que conocéis. Estamos más o menos construyendo un poco el sector de utilities que hay en España. Por eso hicimos Red Eléctrica, Enagas y ahora vamos a hacer Endesa y luego de ahí saltaremos pues a empresas como Iberdrola, Naturgy y también Repsol porque tiene una parte de electricidad importante. Así más o menos podremos comparar qué empresas valen más la pena y a qué precios meterse. Ahora estamos solamente haciendo el análisis. Luego pasaremos a la parte de valoración de verdad, que es más lo que le interesa a todo el mundo, pero esa valoración no se puede hacer si conocemos y analizamos la empresa primero. Bien, antes de empezar, ya sabéis, como siempre, no olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta o no me gusta, dejarnos un comentario, activar las notificaciones y compartir el vídeo con quien queráis y a través de la red social que os parezca. Empezamos ya entonces con el análisis de Endesa. Vamos a seguir la misma metodología que seguimos siempre. Entonces, la descripción. ¿Cómo describimos Endesa? Pues Endesa es una compañía eléctrica en España y Portugal. Importante España y Portugal porque hay otras empresas en España que se dedican también a la producción y venta de electricidad, pero que tienen negocios fuera. Endesa solo está en España y Portugal. ¿Con quién invertimos? Pues invertimos con el grupo Enel, que tiene algo así como el 70% de Endesa y que lo va a tener casi siempre. El grupo Enel es una empresa interesante y que a lo mejor analizaremos en un futuro porque es una empresa de energía global muy bien distribuida y que tiene pues a los campeones nacionales de muchos países que se dedican a lo que hace Endesa, pero allí en su país. ¿Cómo está posicionada Endesa en la cadena de valor? La cadena de valor del sector eléctrico la cubrimos por encima en red eléctrica y ahora la vamos a cubrir también muy rápido porque tampoco quiero repetirme mucho, pero todo empieza en la parte de generación, que es la generación de electricidad, producción, nada más, y aquí encontraríais pues las energías renovables y las no renovables. Como os podéis imaginar, en España, pues las no renovables, sobre todo carbón, gas, petróleo y ciclos combinados, y en las renovables, pues hidráulica, que hay mucha, y luego también pues solar, eólica, biomasa también está por ahí, y, y bueno, y luego tenemos la nuclear, que es cierto que no es renovable, pero que cae más o menos entre las no renovables y las renovables. De la generación de electricidad, entonces pasaríamos al transporte, que esto es el transporte de alta tensión, que como ya sabéis lo hace Red Eléctrica y se encarga pues de llevar la electricidad desde los puntos de generación hasta las subestaciones de media y baja tensión. Importante, es decir, esto es muy importante. El transporte y la distribución en el sector eléctrico y gasista son cosas distintas. El transporte siempre se refiere o a la alta tensión en el caso de la electricidad o al transporte primario por oleoductos o cisternas en el caso del gas. Bueno, la parte de distribución pues es muy sencilla, solo consiste en llevar la electricidad al consumidor último y aquí es donde sí que intervienen ya muchas más empresas y, y es donde suele haber más competencia. Luego, por último, aunque esté integrado dentro de la cadena de valor, es un poco difícil de saber dónde exactamente porque la parte de comercialización tiene una parte mayorista, que es la que engloba generadoras y, y comercializadoras, y es en la que, pues bueno, las empresas ponen sus ofertas de precios, las comercializadoras ponen sus precios de demanda y donde se encuentran, pues ese es el precio de la electricidad. Luego estas comercializadoras también venden a, al pequeño consumidor y a empresas, pero ya es el mercado minorista. El mercado mayorista es el que siempre da problemas en las tertulias económicas, que es lo de que si el precio de la electricidad sube o baja, y bueno, al que le interese lo podemos comentar otro día y hacer un vídeo específico sobre el sector eléctrico y cómo funciona. Solo vamos a dar una pincelada muy rápida. Vosotros imaginaros que sois una generadora de electricidad, como es el caso de Endesa, y entonces, pues yo que sé, generáis tanta electricidad, la enviáis al mercado
y la ponéis a un precio y luego tenéis las comercializadoras en el mercado mayorista que ponen pues a cuánto están dispuestos a comprar y entonces pues cuando llega a ese precio pues vosotros vendéis la electricidad a ese precio, no lo vendéis al precio en el que originalmente os habíais metido. El pool eléctrico es un poco complejo de explicar, pero lo que digo, al que esté interesado podemos hacer un vídeo y meternos más al detalle. Lo único importante del pool eléctrico es que entendáis que empresas como Endesa se dedican a, como cualquier otra empresa, a vender algo. ¿Y qué vende en este sentido Endesa? Pues vende electricidad, como una zapatería vende zapatos y como, pues como un banco vende préstamos. Acordad, los bancos venden préstamos. ¿Y a qué precio vende la electricidad Endesa? Bueno, pues al precio del pool. Luego tiene otros negocios, así que este no es el único, pero es importante que entendamos la idea de lo que vende Endesa. Bueno, esto concluye la cadena de valor del sector eléctrico. Entonces, Endesa, ¿en qué partes de esta cadena está? Pues está en la parte de generación, como os podéis imaginar, produce electricidad. Luego está en la parte de distribución, que es la que lleva, como ya sabéis, de puntos de baja, de media y baja tensión al último consumidor. Y luego tiene también su parte de comercialización. Endesa también se dedica a comprar y vender electricidad en el mercado mayorista. ¿Contra quién compite? ¿Cuáles son sus competidores? Bueno, esto es el mercado eléctrico y gasista en España, son oligopolios. Oligopolios, y cada vez que oigáis oligopolios y negocios regulados, sobre todo si están juntos, pensad en beneficios, porque son empresas que pueden poner un markup sobre el precio debido a que hay menos competencia. Los mercados, cuanto más libres son, los precios más competitivos son y entonces los beneficios caen. Los que hayáis estudiado economía seguro que lo sabéis, pero para los que no, pues el sentido común os dice que si en vez de haber un productor pues hay 100 o 200, pues la competencia pues es mucho mayor y entonces eso te fuerza a bajar los precios para así conseguir clientes. En España el oligopolio eléctrico pues está Iberdrola, está EDP, está Naturgy y luego está Viesco, que es de Repsol. Pero bueno, también la analizaremos como empresa en solitario para ver qué tal es y que así nos hagamos una idea de cuál es la mejor empresa en el sector eléctrico en España. Naturgy es un poco distinto porque tiene que ver más con el gas y la analizaremos también, pero solo utilizaremos parte del análisis de la empresa para entender el sector eléctrico español. ¿Cómo gana dinero Endesa? Que es lo que nos interesa a todos al final. Ya sabéis que para responder a esta pregunta lo que tenemos es que entender cuáles son sus negocios. Entonces, está el negocio de generación de electricidad, que es la producción de energía. Endesa además lo hace tanto en España como en Portugal y es una actividad semiliberalizada, sobre todo en los territorios peninsulares. En los no peninsulares, como son las islas y Ceuta y Melilla, es una actividad completamente regulada y en la que el Estado además te da una retribución específica y no hay margen de competencia. De hecho, los que estáis en Mallorca, pues saberéis que está la central térmica de Esmurtarar, que la quieren cerrar o no se sabe qué van a hacer, pero en el momento en el que la cierran a saber cómo llega la electricidad a las islas. Pero bueno, este es el negocio de generación y lo importante que tenemos que saber del segmento de generación es la potencia total instalada que tiene Endesa, la producción neta total que hace al año y qué cuota de mercado tiene. Los que lo queráis mirar al detalle, pues os podéis meter los informes anuales, pero tiene una potencia neta total instalada de alrededor de 23.000 megavatios, de los cuales 7.000, algo, bueno, un poco más de 7.000 son renovables y al año pues tiene una producción neta de 60.000, perdón, 61.000 gigavatios hora, una cosa así. Eh, el tema este de la potencia neta instalada y la producción es importante porque lo que vamos a ver en el sector eléctrico es que las que ganan más son las que tienen más renovables instaladas y las que tienen además más producción de renovables, porque le dan primas y cosas así el gobierno. Por eso hemos dicho que la producción o generación no es un negocio de verdad liberalizado, porque
el Estado se entromete mucho, tanto para darte incentivos para que cambies a energías renovables como para que cierres las de carbón y además hay directrices europeas. Entonces, pues eso, está semiliberalizado. ¿Qué cuota de mercado tiene Endesa? Pues alrededor del 18-19% y siempre es más o menos la misma. Esa es su cuota de mercado. ¿Qué otro negocio tiene Endesa? Pues tiene el negocio de la distribución, que este es un negocio que a mí me gusta bastante. Es como el de red eléctrica, pero en vez de en alta tensión, en baja y media tensión. Solo lo tiene en España y es una actividad regulada. Y por tanto, como es regulada, el que te paga es el Estado, que es el que fija también las retribuciones. Y es muy parecido a lo de red eléctrica, pero pues más bien en media y baja tensión. Como es un negocio regulado, lo que importa es saber qué espacio cubre tu red. En el caso de Endesa, pues estamos hablando de 27 provincias españolas y 10 comunidades. En un mapa, pues tenemos sobre todo Aragón, Cataluña, parte de Valencia, todas las islas, Ceuta y Melilla, y también pues Andalucía, Castilla-La Mancha, toda esta zona. Las otras eléctricas en España pues tienen otra parte del mapa, pues Iberdrola suele tener, creo que tiene toda la parte de Castilla y León y el norte de España, Naturgy tiene algo de Madrid, lo iremos analizando, pero lo importante es saber quién, quién tiene la mayor red. Bueno, como no, Endesa, porque además era el campeón nacional y era una compañía que tenía el Estado. Entonces aquí pues sí que está muchísimo mejor posicionada Endesa, que tiene algo así como el 44-45% de la cuota de mercado de electricidad. Para que os hagáis una idea, tiene como 12 millones de clientes y la energía que se distribuye por su red es algo así como 116.000 gigavatios hora. Es decir, acordaros, Endesa estaba produciendo electricidad al año eh, 61.000 gigavatios por hora, pero sin embargo la energía que va por su red es de más de 100.000 gigavatios hora. Es decir, hay otras que están produciendo electricidad, pero que para llevarle esa electricidad al último consumidor tiene que pasar por la red de media y baja tensión que tiene Endesa. Luego ya el último negocio que tiene Endesa es la parte esta de comercialización, que además también agrupa otras cosas como que ellos categorizan como otros productos y servicios, que son pues son otras cosas más pequeñas que tampoco tienen especial relevancia, pero por ejemplo, los puntos de recarga de las ciudades para coches eléctricos, pues eso es un negocio que tiene Endesa y que a lo mejor crece en un futuro, no se sabe, pero por ahora es bastante irrelevante. ¿Qué es importante saber de aquí? Bueno, pues que la cuota de comercialización de Endesa es de alrededor del 34%, que es una cuota muy, muy buena. Vamos ahora a meternos con los números, que seguro que es lo que más le interesa a todo el mundo. Endesa está ingresando al año más o menos como 20.000 millones, una cosa parecida. De hecho, los años que ingresa más está ingresando un poquito más y los años que ingresa menos un poquito menos. Si cogéis 20.000 millones como la cifra general, tampoco yo creo que vais a acertar. El resultado bruto de explotación de Endesa también es siempre muy parecido en casi todos los años, que es alrededor pues de entre 3.500 millones y 3.000 millones, una cosa así. Es decir, años que le va mejor, años que le va peor, pero como estamos hablando de una utility, pues estamos hablando de ese rango y ese rango pues en el futuro probablemente continúe. La advertencia que os diría este año es que no miréis las cuentas, no miréis solo las cuentas y no entendáis el negocio, porque veréis que este año, por ejemplo, ha ganado apenas la sociedad dominante, es decir, los accionistas de Endesa, pues han ganado apenas 171 millones. No 1.000 millones, 171 millones. Y si os vais a años anteriores, lo que veréis es que han ganado pues más o menos unos 1.400 millones, 1.500 millones. Por lo general también suelen ganar siempre lo mismo, no se sale de la cifra entre 1.000 millones y 1.500 millones. Este año lo que pasa es que han tenido que depreciar y amortizar todas las centrales que tienen térmicas y por tanto eso les ha afectado en la cuenta de pérdidas y ganancias. No tanto en el flujo de caja,
porque eso solo mide el efectivo que entra y sale, pero en la cuenta de pérdidas y ganancias veréis que este año la amortización y la depreciación pues son algo así como el doble de lo normal y corriente y claro, eso les ha afectado severamente. Pero como ya digo, en lo que es la caja en sí, ningún tipo de problemas. Vamos a pararnos ahora un poco más en detalle para entender los segmentos de la empresa. Hemos hablado ya en plan, pues eso, hablando, pero ahora nos vamos a meter en los números de los segmentos. Y es porque aquí vamos a tener la pista para saber qué empresa es mejor en España. Acordaros, estamos hablando de una empresa que ingresa 20.000 millones al año. Bien, pues de esos 20.000 millones, 17.000 millones vienen todos de generación, del negocio de producir electricidad. Y todos los años es lo mismo, es decir, Endesa está, pues eso, ingresando por el negocio de generación alrededor de 17.000 millones, un poco más, un poco menos cada año, pero así. Y lo interesante de aquí es que apenas gana alrededor de 300, 400 millones al año. Es decir, estamos hablando de una empresa que ingresa 20.000 millones, de los cuales 17.000 millones son, son del segmento de generación y que cuando le has quitado todo, pues el aprovisionamiento, los costes de personal, los intereses de deuda, amortización y depreciación, lo que queráis, es algo así como 300 millones. Es decir, haceros una idea de lo pequeño que es el margen de generación para una compañía eléctrica. Es cierto que cuanto más pesan tus renovables en el mix de generación, pues mejores márgenes tienes. Y aquí ya tenemos la primera pista. Para ganar en el segmento de generación necesitas que tu peso de renovables pese considerablemente. Por cierto, para los que estéis pensando, bueno, pero si le quitas la amortización y la depreciación, seguro que está ganando más. Bueno, sí es cierto que está ganando más, pero es que estamos hablando de algo así como 1.700 millones, una cosa así, 1.600 millones. Es absolutamente nada si lo comparamos con su negocio de distribución. El negocio de distribución de Endesa, pues si el total de la empresa ingresa 20.000 millones, distribución son solamente entre 2.500 millones y 3.000 millones, es decir, más o menos lo que sobra. Si lo comparamos con lo que estaba ingresando Endesa por generación eran 17.000 millones. Distribución es 2.500 millones, es decir, no es nada. Pero ¿cuál es el margen de, del segmento de distribución? Es algo así como 1.000 millones. Es que estamos hablando de un margen neto, es decir, después de haberle quitado aprovisionamiento, depreciación, intereses de deuda, lo que queráis, de alrededor de el 33, 40%. Mientras que el otro, acordaros, 17.000 millones para al final quedarte con 400. No es absolutamente nada. Y los que también seáis un poco más listos y digáis, bueno, pero y sin la amortización y la depreciación, pues es que los márgenes son incluso mejores en distribución. Estamos hablando de, pues si ingresa 2.500 millones, pues el margen, el EBITDA es de 2.000 millones. Es decir, es que es un margen muy, muy gordo. Y el margen neto igual. Entonces, ¿qué pistas nos están dando estos segmentos? Pues por un lado, que las empresas que vayan a ganar dinero en el sector eléctrico español necesitan en el sector de generación que las renovables le pesen mucho. Le pesen mucho porque además luego pueden vender la electricidad y por el rollo de primas pues también ganan más dinero y en la parte de distribución la que va a ganar va a ser la que cuya red sea más grande de todas porque te paga el Estado y entonces pues te paga el Estado, es un negocio regulado, es como el de red eléctrica, que ya dijimos que es un negocio excelente. Entonces, estas son las dos pistas para saber qué eléctrica va a ser mejor en España. Tampoco me quiero detener mucho porque, como ya hemos dicho, la amortización y la depreciación no tiene tampoco efectos muy grandes en la caja, pero
lo importante del sector utilities es que todo lo que esté ingresando la empresa, pues luego también o lo que esté ganando, mejor dicho, también se vea reflejado en lo que es su cash flow. Entonces, Endesa al año los cash flows, el flujo de explotación también lo tiene muy bueno. Estamos hablando de una empresa pues que gana en los años buenos algo así como 3.000 millones y en los años malos o regulares 2.500 millones, que quieras o no, pues si te entra toda esta cash en la compañía es que algo tienes que estar haciendo bien. Es cierto que es un negocio en el que se tiene que invertir muchísimo, sobre todo porque ahora estamos hablando de todo el negocio de renovables, el cerrar tus plantas, cosas así, y esto a Endesa le pesa bastante porque estamos hablando de que al año tiene que invertir pues unos 2.000 millones, una cosa así, es decir, un flujo tiene un flujo de explotación de 3.000 millones y tiene luego unos gastos de inversión de 2.000 millones. Entonces, quieras o no, pues le puede hacer daño a lo que es el flujo de caja neto, que es cierto que es una máquina de flujo de caja neto Endesa, pero que podría serlo muchísimo más dentro de unos cuantos años y esa va a ser la parte interesante de la valoración. Eh, También es un rey del dividendo y esto para los que os guste, pues cada año va pagando un poco más, sobre todo porque como tiene a Enel detrás, a Enel, que es el 70%, le interesa que cada año le vayan cayendo sus dividendos. Entonces los que invertáis por dividendos, pues Endesa sí que es una empresa bastante estable en lo que tiene que ver con dividendos. Tiene, a mi parecer, bastante deuda, que es la parte que más me preocupa dentro de la empresa, porque aunque sea cierto que estas empresas siempre tienen bastante deuda en el balance, Endesa ha seguido el camino contrario a otras y ha tenido cada vez pues un poco más de deuda en su balance. Es cierto que gracias al Banco Central y las políticas monetarias de hoy en día, pues lo que de verdad paga por su deuda es absolutamente nada, pero quieras o no, tiene bastante deuda. Ha ido aumentando pues de algo así como 4.600 millones hasta ahora tener 5.600 millones. Y esto en un momento en el que a lo mejor lo que tendría que haber hecho hubiese sido quitarse un poco de deuda y utilizar más parte de su cash flow para invertir en renovables. Pero bueno, en el marco general diremos que no es una empresa excelente como podían ser Red Eléctrica y Enagas. Hay una que es más que otra y haremos un vídeo comparando las dos, pero es una empresa que está bastante bien y que si hace los deberes a futuro, pues puede ser una opción interesante. Como todas las utilities, y con esto acabaremos el vídeo, si están por encima de PER 15, la verdad es que no vale. Estaría cara, es decir, estaría cara, sobre todo a futuro. Si está más de PER 15, es una empresa dentro del sector utilities que está cara, pero si está por debajo de PER 15 y entre PER 12, una cosa así, pues puede ser una oportunidad de compra. Y para la gente que quiera invertir solamente en dividendos, pues está en el top 10, que digamos. Bueno, hasta aquí el vídeo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.